Buenas tardes a todos, qué gusto tenerlos acá con nosotros el día de hoy acompañándonos. Aquí también le damos la bienvenida al licenciado Ariel Batres Villagrán, quien va a compartir el día de hoy una exposición, acerca de la novela de César Pryas, Las Guarias de Febrero. Entonces esperamos que puedan disfrutar, ¿verdad? Para quienes ya tuvimos la oportunidad de leer este libro, ¿verdad? Podamos hacer nuestras preguntas y vamos a escuchar atentamente al licenciado. Le agradecemos mucho su participación. Dejo el uso de la palabra al licenciado Luis Herrera, coordinador de la Biblioteca César Pryas. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un gusto para nosotros dar inicio a este club de lectura, ¿verdad? Y lo iniciamos ahorita en el mes de febrero por el aniversario de fallecimiento de don César, que cumplió 47 años de fallecimiento. Y como es el último día, queríamos iniciar el club con el libro Las Guarias de Febrero. Don César apoyaba la lectura y nos contaba a un vecino que a los niños les daba 5 centavos para que vinieran a leer los libros y se sentaran en su jardín allá afuera. Entonces él promovía el hábito de la lectura y apoyaba desde el diario El Imparcial y su página literaria. Entonces vamos a dar inicio a nuestro club de lectura y quiero agradecerle a la licenciada Gloria Juárez, que nos apoyó, de la Biblioteca Central, la directora, al licenciado Ariel Batres por todos los presentes, a la licenciada Yolanda también porque nos ayudó en la organización, y agradecerles y damos inicio a la actividad. Le dejo la palabra a la licenciada Yolanda. Licenciado, Biblioteca Central ha organizado actividades de clubes de lectores, conversatorios, cineforos, aproximadamente hace 15 años. Y el día de hoy pues estamos uniéndonos conjuntamente con el licenciado Luis Herrera de esta Biblioteca César Pryas para poder formar un club de lectores conjuntamente. Por lo que el licenciado Luis Herrera tuvo a bien contactar con el licenciado Ariel Batres Villagrán, el cual para conocer vamos a darle lectura a su resumen de hoja de vida. Él es economista, Universidad de San Carlos de Guatemala, estudió Administración del Personal, Gerencia Pública, Planificación Económica, elaboración de proyectos en el Instituto Nacional de Administración Pública, Administración de Recursos Humanos en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es miembro fundador y secretario de la Junta Directiva de la Fundación Miguel Ángel Asturias en noviembre de 2016 a la fecha, asesor literario al honore en la Casa de Cultura Flavio Herrera, docente universitario durante el periodo 83 al 97 en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas y Escuela de Trabajo Social, y Rafael Andívar, Facultad de Administración de Empresas, corrector de pruebas de destino en 10 libros publicados por diferentes autores e instituciones y 8 inéditos. Ha publicado 107 artículos y ensayos literarios en algunas revistas electrónicas, tales como En Contraste en Venezuela, The Black Box en Guatemala, El Diario del Gallo en Guatemala, Letralia en Venezuela, el Diario de un Escribiente en Guatemala, Casa de la Cultura Flavio Herrera, Los Ensayos de Ariel Batres y otras, en calidad de consultor independiente en 1996 a la fecha. Ha colaborado con 55 instituciones, habiendo elaborado 87 estudios o proyectos, de los cuales 63 en el campo de administración de recursos humanos, principalmente en el área de clasificación y reclasificación de puestos salarios. Es un resumen de la sabiduría que posee el licenciado, por lo que le agradecemos y lo dejamos en el uso de la palabra para que
tenga bien conducir este club de lectores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sinceramente, créanme que para mí es un honor estar por acá. Y no nos debe extrañar de que seamos pocos. Porque hace unos 5 años el eslogan de la FILUA, la Feria Internacional del Libro en Guatemala, era "Vamos por un país de lectores". Porque se consideraba que, si bien es cierto, la tasa de alfabetismo ya aumentó, según el Ministerio de Educación, al 94%, eso no quiere decir que todos leamos. Sabemos leer y escribir, pero no necesariamente nos gusta, no tenemos el hábito de la lectura. Alguien comentábamos hace un rato, ¿va? Es decir, ahora con estas redes sociales, que de social no tiene mayor cosa, pero así se llama, pues prefiero leer parrafitos de 5 o 10 palabras, porque esto, ¿cuántas páginas tiene? Mucho. No, mejor aquí va. Yo creo estar convenientemente informado de todos los chismes, pero no de lecturas, que en realidad me van a dejar algo. Entonces, que no nos extrañe el estar por acá. Y me parece que fue bien seleccionado el título del trabajo que vamos a comentar, del infatigable don César Brañas, puesto que estamos hoy finalizando el mes de febrero. Y el libro, la novela, lleva por título Las Guarias de Febrero. Y también don César, en su novela, le llama La Flor de Candelaria, porque nace precisamente a principios de febrero. Y el 2 de febrero es el día de Candelaria, es el día que en muchos lugares de nuestro país la tienen como patrona de su respectiva localidad. Y por tanto, don César lo que hace es reflejar situaciones que se vivieron en determinada época. También le llama Flor de San Sebastián. Y tiene una característica esta flor, que es endémica de Guatemala. Y luego se extendió a varios países de Centroamérica y Sudamérica. Pero podemos decir con orgullo, es de Guatemala. Que no se adoptó como flor nacional, pues esa sería otra historia. Tenemos como flor nacional una bella orquídea también, la guaria es una orquídea, la monga blanca. Entonces creo que estamos compensados, ¿verdad? Pero Costa Rica sí adoptó esta flor como su flor nacional. ¿De qué manera inserta don César el proceso? Pues yo diría, él siempre fue un hombre tímido. Incluso tiene un pequeño diario que se llama Diario de un aprendiz de tímido. O sea, recordarán algunos de ustedes. Él decía, esta es mi vida. Un oscuro trabajo, un intenso anhelar. ¿Anhelar qué? Tantas cosas que uno puede anhelar. Las rosas de mi patio y mi vacío hogar. Mi vacío, pues, que él vivía solo. Sus acompañantes principales eran sus 41,000 libros. Una dichosa compañía. Pero obviamente en el fondo, pues, seguramente siempre deseó tener una familia que le acompañara en forma permanente. Porque habían 2 personas, Luis nos comentó hace menos de 10 días, el 3 de febrero, que había alguien que le llamaban el mayordomo. No porque don César tuviera un palacio con mayordomo. No, era la costumbre. Don Flavio Herrera, allá en su casa, Triana, en el Correo Mariscal, también tenía un mayordomo. Pero era la persona milusa, que hacía de todo. De chofer, de limpiar, de hacer mandados, de ir al banco, etc. Pero se le llamaba mayordomo en aquella época. No como los que vemos en esas películas nobles ingleses, por ejemplo. Pero esta es mi vida, decía don César, metido acá entre mis libros, entre mis rosas, regalo mis plantas. Según se comenta, él falleció precisamente regando las flores de su jardín.
Y como estamos en febrero, pues Prensa Libre publicó esta bella foto. La orquídea, aquí da sus características, no la vamos a leer. Este archivo se lo voy a compartir para que no tengan pena. Se presta pues para el mes hablar de la novela y de una linda orquídea que es parte. Y es tan parte de Guatemala que, por ejemplo, yo recuerdo de niño nosotros decíamos el 2 de Candelaria. Yo no sabía por qué, pero así se le llamaba el 2 de Candelaria. Hasta ya después fue que aprendí que el 2 de febrero se celebraba, se conmemoraba el Día de Candelaria. Pero se decía el 2 de Candelaria porque uno pensaba con aquello del robo del niño el 24 de diciembre. ¿Y cuándo lo devuelven? El 2 de Candelaria. Era para resumir, nosotros así somos para hablar muchas veces, ¿verdad? Nos comemos muchas palabras, expresiones, y todo el mundo entiende. Entonces decíamos el 2 de Candelaria. Pero miren, Miguel Ángel Asturias también en 1949, en su novela Hombres de Maíz, se refiere al 2 de Candelaria y hace referencia, el más macho de los machojones era el personaje que bajó para este febrero por estos caminos en la crecida de gente de la romería, o sea, eran miles de personas. Piensen, imagínense por ejemplo las romerías para el 15 de febrero, el Día del Señor Tesquipunas. Entonces, Asturias está haciendo referencia a la crecida de gente de romería vísperas de Candelaria, días antes, porque no llegaban exactamente el mero día, 2 de febrero. Desde días antes empezaba la romería para llegar al respectivo poblado donde se conmemoraba el Día de Candelaria. Y describe Asturias: luceros, cohetes alabados, loas, limoneros, tianderas, perros, patojos, chillones y hombres y mujeres con sombreros enfiestados. O sea, toda la gama de personas, características, indumentaria, dice enfiestados de chisquitas amarillas, aquellas que generalmente se usan en diciembre para adornar las viviendas. Amarillas en toquilla de paste. El paste es el que es una planta parásita que se extrae de los árboles. Algunos le dicen barba de viejo, ¿no? Porque es así blanquita y toda arrugadita, como una barba así de un viejito, ¿no? Y dice bordón en la mano y a la espalda el bastimento, la tuja y las candelas resguardadas en caña de castillo. Gential. Así decimos aquí en Guatemala cuando venimos a un grupo de gente, ¿va? Gential, chalerío, o sea, con chal. Flores de Candelaria, rosados de rapaduritas cruzados como cananas de balas dulces. Aquellos que uno compra, por ejemplo, en Amatitlán, que se los ponía así, y tienen colores, con una azúcar bien sabrosa. Las figuritas de los huipiles echan de gusto con azúcar de colores en las cajetas de antojos de colación. Esas cajetas que también generalmente compra uno en las ferias o en Amatitlán. El pan de mastate con ajonjolín, ese yo ya no lo volví a ver. Recuerdo que de niño se comía en la casa, pero desapareció de las tradiciones gastronómicas de nuestro país. O sea, pues, estamos con literatura que está reflejando parte de nuestra tradición, de nuestras costumbres. Y don César también va a hablar de eso. Podríamos pensar, bueno, don César nació en 1899, 13 de diciembre. Asturias, por cierto, también nació exactamente en el mismo año, solo que Asturias nació el 19 de octubre. Ambos eran así, cuatazos. Cuando Asturias se va de Guatemala a París en principios de 1924, don César llega a vivir con él en 1928. En el mismo apartamento de Asturias convive durante más de 6 meses. Don César no le gustó la vida parisina, su recatamiento era tal que mejor se regresa a Guatemala. Hijo de Antonio Brañas Fernández, un español que nació en Galicia, y de doña Rafaela Guerra, maestra oriunda de Antiguo Guatemala. Don César nació en Antiguo Guatemala y falleció en esta casa el 22 de febrero de 1976, 2 semanas después, o casi 3 semanas después del terremoto de ese año.
Él estudió en Antigua Guatemala. En aquel tiempo, imagínense, eran pocas las escuelas, colegios privados, mucho menos. Sin embargo, pues don César en ese entonces era hijo único. Entonces, su papá pues, tuvo la oportunidad de ponerlo en un colegio privado, en la educación primaria, con el profesor Rafael Moreira. Lo quiso tanto a don Rafael de que le dedicó varios poemas. Su poemario antiguo tiene 2 poemas dedicados, el poemario de 1921, igual que esta novela. Ambos fueron declarados hijos predilectos del antiguo Guatemala en el año de 1947. Ya me imagino yo qué orgullo, don César, está a la par de su entorno, recibiendo la misma distinción, hijos predilectos de antiguo. La educación secundaria, el bachillerato, también lo hizo allá en la antigua Guatemala, en lo que se conocía como escuela práctica anexa. ¿Por qué escuela práctica? Porque eso fue aproximadamente entre 1917 y 1919, cuando él se graduó de bachiller. En ese entonces estaba el gobierno de Manuel Estrada Cabrera y él, que se consideraba como el protector de la juventud estudiosa, el que se inventó junto con su ministro de Fomento la fiesta de Minerva, que también era en honor a la juventud estudiosa, entre comillas, pues fundó escuelas prácticas. O sea, aparte de la educación, pues recibían instrucción sobre algún oficio. Por eso se llamaban escuelas prácticas. Sin embargo, en todo el periodo, solamente se fundaron 18 escuelas en todo el país. O sea, la antigua tuvo suerte de tener una, ¿no? Fue condiscípulo de Luis Cardosa de Aragón. Don Luis nació en 1902, don César era 2 años mayor que él. Sin embargo, pues estudiaron juntos, o sea, así, la misma banca. Y don César le prestaba libros a don Luis, dice, y tuvieron como maestro pues a otro conocido escritor, poeta, novelista, Flavio Herrera, que les daba el curso de filosofía en el bachillerato. Un patojo de 20 años, que en 1920 publica su primer libro, imagínense ustedes, pues, no es normal hoy, y en aquella época más difícil todavía. Porque una cosa es que uno escriba algo y otra cosa es que alguien se lo publique. Sin embargo, publica su primer libro, una novela, Alba Emérita. Por algunas relaciones de amistad, pues esta es editada en Costa Rica. Y su segundo libro lo publica al año siguiente, en 1921. Es un poemario que se denomina así Antigua, pero tiene un subtítulo, Versos que en enaltecimiento de Antigua publica o escribe César Brañas. Y tiene una característica adicional. Posee varios dibujos hechos por don César. Y por eso dijimos en la anterior plática, la del 23 de febrero, de que esa es una beta que hay que estudiar en don César. Seguramente aquí, si escarpamos, vamos a encontrar más dibujos de don César. Igual encontré yo unos en la casa Flavio Herrera, dibujitos de Flavio Herrera, que él no es reconocido como dibujante, igual que don César, escritores. Sin embargo, tenían esa otra característica. En junio de 1922, pues forma parte del grupo de 3 que fundaron el diario El Imparcial. Digo de 3 porque el primero, pues, su propietario, asesinado en 2 de octubre de 1944, Alejandro Córdoba, y Carlos Gándara Durán, que era escritor, pero más que todo en el diario se dedicaba a labores de contabilidad, etc. Fundan el diario y empieza a crecer. Entre sus primeros escritores, don César. Ahí empezó a publicar ya en forma periódica sus poemas, artículos, pequeños ensayos. Y había que hacer una extensa investigación en El Imparcial para recopilar y reproducir en forma de libro todo lo que él publicó. Porque uno encuentra
que varios de los poemas que están en el imparcial no aparecen en sus respectivos poemarios. Uno encuentra que varios cuentos publicados en el imparcial no están recopilados en sus libros de cuentos. O sea, ese sería un trabajo maravilloso. No puedo decir una obra faraónica, pero que sí amerita tiempo y esfuerzo. Estamos haciendo un proceso similar con Flavio Herrera. Y ahorita pues ya tenemos como 2 meses de no vernos en la biblioteca. En la Hemeroteca Nacional. Porque recopilar todo lo que Flavio Herrera me he encontrado con maravillosas sorpresas. Poemas, ¿quién soy yo para calificar si son bonitos o feos? ¿Verdad? No soy poeta. Que no aparecen en sus obras. Entonces sería estupendo verlos reproducidos y que todo el mundo los disfrute, porque la característica de los periódicos es de que son flor de un día, ¿verdad? Hoy sale el periódico y mañana ya lo estamos usando para envolver, para limpiar un vidrio, Hoy pasé a que me lavaran el carro y me pusieron en la alfombra un par de hojas de periódico, ¿verdad? Son efímeros. En cambio los libros pues son más duraderos. Y ese trabajo debiera de hacerse con muchas de las obras de don César Brañas. En el año de 1928, pues ya les comenté, se fue a París, allá recibió clases de francés y vivió en el apartamento de Miguel Ángel Asturias, junto con otros escritores guatemaltecos, porque en aquel entonces la ciudad luz, como se le llamaba, pues tenía un imán que atraía a cualquiera que quería ser escritor a París. Todos querían ir a París. Don César no se dejó encandilar por las luces de París y dijo, no, yo me voy a mi Guatemala. Bueno, malo, todo lo que ustedes quieran, pero yo ahí quiero estar. Y se vino. Como cosa rara en él, firmó el Memorial de los 311, que es aquel documentito donde un grupo de 311 ciudadanos le escribe a Jorge Ubico, finales de junio, 28 de junio, y le piden que restituya las garantías constitucionales que las había dejado sin efecto días atrás, por medio de un decreto. No le piden la renuncia, eso es una confusión que siempre ha habido. Memoriales refirió a la renuncia, no. Solo le dijeron, mire, restituya las garantías constitucionales, las libertades ciudadanas, etc. Flavio Herrera también es uno de los firmantes y de los promotores de ese memorial, y él sí se fue al exilio. 15 días, pero se fue a México. Solo firmó y ahí nos vemos porque no vaya a ser. Él y varios se fueron a México. Don César lo firmó y siguió aquí en su casa. No le pasó nada, por suerte. El 14 de septiembre, ya lo habíamos mencionado, es declarado hijo predilecto allá en la municipalidad. Su producción literaria es vasta. La publicada. Ojo. En poesía no lo voy a leer todo porque si no ya no hablamos de lo esencial de la plática. Tiene en poesía toda esa pequeña lista. En narrativa, varias novelas, Abra Eméritas, Candelaria, Un hombre solo, Paulita. Y dejamos al final, dice, Las Guarias de Febrero 2000. O sea, esa, ahí la podrán ver al finalizar la plática, la dejó inédita, sin publicar. ¿Por qué razón? Ve tú a saber, dice, dicho Chapín, ¿verdad? Pero se quedó sin publicar. Y algo especial. Yo siempre comparo a algunos escritores. Flavio Herrera, por ejemplo, en el reverso de sus libros o en la página interior dice en preparación y ponían la lista de las obras publicadas, la lista de las que habían publicado en preparación y otras ya terminadas. Entonces Flavio Herrera siempre me ha dado problema a mí, anunciado desde 1923, un libro que él le llamó Mujeres. ¿Por qué? Que era muy galante, muy encantador con las damas. Y iba a ser una colección de cuentos, todos relacionados con mujeres. Lo anunció
Salió en el Imparcial. Próximo libro, Mujeres. Y aquí hay un extracto y ponen un capítulo, un cuento. En 1930 otra vez, en 1937 aparece en la lista Mujeres. En 1946, en otro libro, 20 rábulas en flux, también aparece y nunca salió publicado. Un investigador norteamericano que hizo su tesis sobre Flavio Herrera, pues él dedujo que varios trabajos iban a estar recopilados en Mujeres, pero no tenemos prueba de que así haya sido. Yo por lo menos no encontré en la casa Flavio Herrera algún borrador, así como aquí las Guarias de Febrero. Pero bueno, don César Brañas también tuvo esa característica. En la página 4 del poemario antiguo, dice libros, obras publicadas, y aparece Alba Emérita, ya publicada, y aparece Las Guarias de Febrero. Ojo, la poesía reunida en Antigua, publicada en 1921, ya anuncia la lista de obras en preparación de don César. Y ahí aparece, en este libro de 1921, aparece anunciado Las Guarias de Febrero. Sin embargo, fue publicado hasta el año 2000. O sea, él lo anunció, pero ¿por qué razón no la publicó? Por falta de financiamiento, por falta de apoyo, o porque alguien le dijo, mira, es que el tema está un poquito espinoso para nuestra época. Aquí te van a crucificar, te van a decir esto, mejor espérate que cambien la mentalidad de la gente. Y todavía hoy que hablamos del tema central de esta novela, todavía causa eso, es un tabú. Pero bueno, tiene sus diarios de aprendiz, de cínico, de ausente, etcétera, no los vamos a poner. Pero lo que sí nos interesa, porque ese es el tema central, dice don César, ¿por qué el nombre de esta novela? Y él describe en la página 1, que entiendo que todos ustedes recibieron un ejemplar digital, ¿verdad? Dice, la guaria, flor de candelaria, flor corinta que en lo alto de los árboles de la costa se enciende anunciando el segundo mes del año. Dice, en lo alto de los árboles de la costa, porque su novela se ubica en una finca de la costa sur. Aquí es la perla, la finca real es Los Diamantes. Y dice, se enciende en lo alto de los árboles, principalmente en esta novela él habla de las ceibas, y no de una, de varias ceibas centenarias. Y ahí está, ahí tenían que subir a cortar, porque la orquídea también es un parásito. Y dice, cuando llega la fiesta de la Virgen patrona de tantas fincas guatemaltecas, el nombre no es exclusivo, es solo una. Tantos lugares que tienen como patrona a la Virgen de Candelaria. Maravilla de estas flores pródigas y puras levantadas al crepúsculo, o sea, en la tarde ya, tarde y noche, ¿verdad? Para mantener la humedad. Entonces es mejor cortarla ya casi entrando la noche. Maravilla de las flores levantadas al crepúsculo, como la esencia misma del crepúsculo de sangre y oro, evocadora flor de juventud que decora los júbilos poblanos con un escudo de gentil aristocracia, evocadora de juventud. Y esta es una novela de juventud. Para don César, cuando la escribió, tenía 21 años. Hay un supuesto prólogo escrito en 1926, pero esas son las licencias literarias que se toman los autores. Hemos encontrado libros que nos dicen, tengo por ahí una novela, Guatemala en el año 2000, y la novela fue escrita en publicada en 1962. Pero el autor se está imaginando Guatemala en el año 47 fue publicada. Y el autor se está imaginando a la Guatemala en el año 2000 exactamente. Hay otro autor, don Manuel Coronado Aguilar, un abogado, pero también escritor guatemalteco, tiene una novela denominada
Ay, me voy a acordar el nombre. La cosa es que termina en el 2001. Ustedes imaginan. Entonces, yo me imagino que Don César, la novela, que ahí la tenemos, la versión mecanoscrita, pues tiene un prólogo supuestamente escrito en 1926, pero él desde 1921 anunció que la novela ya estaba lista. La anunció así, en la página 4 de su poemario antiguo. Por eso que lo quería, porque todos lo vieran. Bueno, para no hacerla larga, ¿de qué trata la novela? Hijo, es la pena decirlo. Y por eso comprendemos a Don César. Del incesto, que no es una relación normal. Si todavía hoy hay mucha discusión de la relación entre dos personas del mismo sexo, imagínense hablar de hermanos que se quieran, que se amen, que hagan de todo. No es algo nuevo. Si nos remontamos a la historia solo para ver un caso así, se me viene a la mente Calígula, el emperador aquel que estaba medio loco. Tenía relaciones como que fuera su esposa con su hermana. Y eran públicas, porque en aquella época como que era aceptable. También era aceptable los emperadores romanos tuvieran relaciones con jovencitos. No era nada extraño para la sociedad romana y la griega también. Tiberio, el emperador que sucedió a Calígula, también tenía, él decía que le gustaban mucho los cerebros, los patojos, ¿verdad? Pero en nuestra Guatemala, que aún en 1921 tenía fuertes resabios de la época colonial, donde, perdón lo que voy a decir varias veces, nada que ver con discriminar, pero la religión católica era lo que dominaba. Se consideraba que el 90% de la población era católica. Entonces Don César se refiere, dice, a las beatas católicas, las señoras que demasiado imbuidas de todo lo que les habían enseñado desde su niñez. Y ahí pone aquí una plática entre la mamá de los dos personajes, de estos dos hermanos, Delia y Alfonso. Y doña Carmen, dice, ya era una señora que pintaba plateado en su cabello, y su hermano Jorge, que era el administrador de la finca, también ya mayor. Ambos empiezan a recordar hechos ocurridos, imagínense, en tiempo de Rafael Carrera, de Vicente Serna, de Justo Rufino Barrios. Y entonces ahí es donde entra el tema de la religión, las costumbres, que ellos no iban a aceptar nunca, que ni siquiera en su finca llegaran los evangelistas a alborotar. Pero como le dice a alguien, el tenedor de libros, mire, es mejor, aunque no crean, pero es mejor que sigan las prácticas de la religión católica, porque si no se soliviantan, piden aumento, hacen huelga, entonces mejor, para adormecerlos, es mejor que sigan imbuidos en la religión. Pero la esencia de la novela es el amor ilegítimo entre este par de hermanos, y como buen novelista que era, imagínense, a sus 21 años, esto no nos lo dice Don César desde la primera, segunda, tercera página. No digo capítulos porque la novela, extrañamente, no está seccionada en capítulos, de un solo. Es hasta en página 99 de las 126 que tiene, donde ya hay el primer atisbo. Está Alfonso dormido en el sillón, y llega la hermana y le da un gran beso en la boca, dice. Y aquel se despierta asustado, ¿y qué pasó? Pero se hace loco, ¿va? En el fondo sí, algo había. Y sigue la plática. Hasta en página 120, cuando ya, ahí sí ya se descubre. Y la novela termina en la página 126. Para mentes morbosas, diría uno, ¡ala! Pero si la mejor parte ya no escribió nada. Yo quería saber cómo iba a estar la cosa. No, Don César no tenía esa mentalidad. Ni a sus 21, buenas tardes, pasen adelante. Ni a sus 21, ni a sus
70 años, ¿no? Por eso es que ponemos acá, Brañas no revela al lector cuál es el motivo de la dedicatoria de la novela Adelia. En este prólogo de 1926, que yo le sigo llamando supuesto, ahí tenemos la prueba que ya estaba escrito en 1921, pero es parte de la licencia literaria del autor. O sea, él no nos dice, como lectores, en qué consiste el doloroso amor que describirá en su prosa, porque en el prólogo sí se refiere a Adelia sobre ese motivo. Y hay un atisbo, lo acabamos de decir, en página 99, se inclinó la muchacha sobre él y le da un gran beso al hermano. Pero bueno. En página 120 y 121, miren el saltero. Ya pasó toda la descripción de lo que ocurre en la finca, situaciones, etcétera, etcétera. Y es hasta en página 120 hasta 121 donde don César nos dice, mire, aquí está el meollo del asunto. El porqué del prólogo, aquí se explica. Alfonso, díjole casi un grito de pantera, y miren las palabras que usa. Uno se tiene que imaginar, en grito de pantera, ¿cómo hacen las panteras? Así, ¿no? Brotada en ella mientras le mordía en besos de locura lúbrica, la faunesa. ¿A quién le llamaban faunesa aquí en Guatemala? Cuando vino a Gabriela Mistral. ¿Y quién le puso así? El poeta Rafael Arévalo Martínez, por cierto, también muy amigo de don César Brañas, solo que mucho mayor que él. Rafael Arévalo nació en 1875. O sea, era 20 años mayor que don César. No, casi 25. Te quiero, ya no puedo callar, me ahogo. Quiero ser tu querida, hasta las palabras. Quiero ser tu querida. Nada que tu novia, nada que... Bueno, así, al claro y pelado. Decir eso, publicarlo así, hace 102 años, hubiera sido, miren, ese es hereje. Hay que llevarlo con el arzobispo, que lo excomulgue, porque mire de lo que está publicando, de lo que está escribiendo, mire las palabras que usa. Ahora se usan peores y miren esas canciones de los tales raperos, ¿verdad? Unas palabrotas que usan. Era el delirio, dice, la estupefacción no apagaba la estupefacción de Alfonso, no apagaba la fiebre de la hermana loca. Eso hay que imaginárselo. Don César, igual que Asturias, no fueron escritores que cayeran en la vulgaridad para escribir muchas cosas. En don César encontramos en varias de sus novelas alguna que otra, entre comillas, mala palabra, pero hay que usarla, puesto que es parte del ejercicio estilístico. Encontramos más malas palabras en las novelas de Asturias, pero no son malas palabras de ellos como autores, sino están retratando un momento en la vida de su respectiva obra de ficción, que no es más que un producto de la realidad. Viento Fuerte es una novela cruda sobre la realidad socioeconómica en las fincas bananeras de Tiquizate. Entonces Asturias no iba a estar a medias tintas hablando hijo de. No, le pone la palabra tal como se debe escribir, porque así se hablaba. En una finca los mozos no van a estar con mucha educación y erudición. Si nosotros no lo hacemos, mucho menos. Entonces César no usa palabras que nos digan, está buena la cosa. No, nos obliga a pensar, y eso es parte de la maravilla, que no nos da todo desmenuzado. Ya uno tiene que pensar, y si piensa mal, pues es otra cosa, ¿no? Porque dice, y la pasión de la carne encendida, ¿cómo será eso? Ahí interpreta el cada que al olor del cabello magnetizado, a la bocanada de horno de los besos de pulpo, a la gran... Era todo. Imagínense una película de esas de adultos 3, ¿verdad? Yo sé que nunca las han visto, pero imagínense. Dice, se encendía el doctor, porque Alfonso era doctor, en la doble beodez del whisky y de la carne. Ya hay bueno, como estaba bolo, entonces eso lo exime de cualquier culpa. Cuentos.
En ese momento estaba bolo, pero después que le gustó. Y en un olvido siniestro de leyes humanas y divinas, lo resaltamos con negrías y subrayado. Era la norma en la sociedad. Las leyes humanas y divinas no permitían el incesto. Las leyes divinas mucho tiempo se mantuvo que prohibían las relaciones entre dos personas del mismo sexo. Ahora vemos que hasta el Papa Francisco ha dicho, bueno, mire, fíjese que es una enfermedad, también son humanos y mejor. Eso sí, no se pueden casar, pero se pueden ayuntar, le llama don César aquí a dos personas que se unen, ¿verdad? Y dice, en un olvido esencial de la naturaleza, porque la naturaleza no tiene como norma que dos hermanos tengan relaciones sexuales. Entonces, esas son las palabras, pues, que don César utiliza. Y alguien dirá, ala, pero qué aburrido, ¿por qué no lo dice de una vez así, como debe ser? No, porque él no está escribiendo una novela de adultos 3, está escribiendo una novela donde comenta la situación en una finca, la situación social, política, económica, y eso es la maravilla de esta novela, donde la esencia se queda hasta el final, pero solo les doy un atisbo. Lo demás ustedes se lo tendrán que imaginar o esperen una segunda parte que nunca la voy a escribir porque ya me fui de este mundo. Pero bueno, y al final solo dice, y cayeron. Cada quien que interprete qué quiere decir, y cayeron. ¿Por qué nos tiene don César que contar con pelos y señales todo lo que hicieron después de haber caído? No, cada quien se lo imagina, pues, pero esas son una de las capacidades estilísticas de don César al momento de escribir. Permite que el lector se involucre, que el lector encuentre 2, 3 razones que pudieron haber pasado. Y si ustedes quieren, no vamos a estar haraganes, pero al final no nos dice quién lo mató. No, lo tenemos que pensar nosotros, porque después de esta relación, la relación entre ambos siguieron, pero con un ingrediente. Lo que en aquel entonces se llamaba el tenedor de libros, que hasta 1960 y algo se convirtieron en peritos contadores. El tenedor de libros estaba enamorado de Adela. Ella, de sus 22, 23 años, él de 37, para ella ya era un viejo, y se anima y se le declara. Pero el problema que ustedes lo leyeron seguramente es de que este don Ángel, el tenedor de libros, tenía fama de que era bien con cuanta muchacha de las que trabajaban en la finca le gustaba, que se agarrara bien, que si no, se iba. Y varias cayeron en sus redes. Y existía en el ambiente la duda si tal y tal y tal muchachito eran hijos de don Ángel, por el parecido, por la fama que él tenía de querendón, etc. Adelia lo rechaza. Entonces él se siente así, despechado. Y por algunos indicios, como que empieza a sospechar. Y cabal, llega al cuarto donde está Adelia, él la cree sola, y en eso oye un ruido y se esconde. ¿Y quién hizo el ruido? Alfonso, el hermano de Adelia. Entonces él ahí, sin que lo vieran, medio abrió la puerta y dice, hasta cerró los ojos porque le dio pena, vergüenza ver que los hermanos estaban amando. Y en un arranque de celos infundados, puesto que no eran nada, él la quería, pero ella ya le había dicho, no, don Ángel, quedamos como amigos, ¿no? Mata a Adelia. De Alfonso queda la duda, ¿lo mató el tenedor de libros o eso pasó después? Para mí que pasó después. Y don César comenta una pequeña frase en el prólogo, pero que los haya matado a los dos, o solo uno y el otro
comentó después, creo que no le quita. Al contrario, le da ese sabor de aquellas películas de suspenso, cabal. Suspenso. ¿Quién fue el que lo mató? ¿Fue el mayordomo? ¿Te acuerdas de esas películas tipo Albert Hitchcock? Yo creo, hace unos años, 3, 4, estábamos celebrando, así como hoy, el aniversario de fallecimiento de Flavio Herrera. Y para conmemorarlo, pues, se comentó el libro 20 rábulas en flux, de Flavio Herrera. Entre los comentaristas, pues, llega uno y dice, miren, es un libro que sirve para entretenerse. Ah, no lo leyó. Porque el libro es jocoso, es como leer El Lazarillo de Tormes, alegre, dicharachero, que narra las aventuras, entre comillas, del grupo de estudiantes de Derecho, por eso son rábulas. Los H o rábulas es lo mismo que abogados en ciernes, ¿verdad? Y Flavio Herrera nos cuenta en esa obra de 1946 su vida en la Universidad de San Carlos de 1912 a 1917, cuando se graduó de abogado. No, cuando terminó la carrera. Él se graduó hasta 1918. Y a lo largo de las 20 y tantas capítulos que tiene la novela, comenta muchas situaciones que se vivían en Guatemala entre los años 1912 a 1917. Era una sociedad pacata, muy religiosa. Entonces, ¿por qué Flavio Herrera describe tantos prostíbulos que había en la ciudad? Es como leer Bienes de Dolores, que se ambienta exactamente en el año 1922. Asturias, ahí nos dice, miren, enfrente del cementerio general estaba el bar este, el bar el otro, y da los nombres. Y al investigar en la historia, sí existieron esos locales para hacer, ¿cómo se decía? Para discutir alrededor de una mesa. Entonces, don César Brañas, en su novela, también nos describe situaciones que se dieron, este es un resumen, lo que yo le llamo disquisiciones o digresiones. Por ejemplo, habla del alfabetismo. Investigando, tenemos una copia del censo de 1921, exactamente. Y no creo yo que sea mentira, puesto que está con el sello de la Dirección de Estadística de ese entonces. Y ahí se refleja que exactamente casi el 90% de la población era analfabeta. Y en algunas localidades del interior, el 100%. No le pusieron más porque no se puede, ¿no? Porque sí, había más votos en época de elecciones de don Manuel Estrada Cabrera, habían más votos que habitantes, ¿verdad? Entonces, es la tercera reelección de don Manuel. Se computaron casi 10 millones y medio de votos, y la población era de 2.3 millones. ¿De dónde salieron los otros 8 millones? Pero así eran esos tiempos, ¿verdad? Y don César va a hablarnos de eso. No solo nos habla del analfabetismo, menciona a Manuel Estrada Cabrera. No dice Estrada Cabrera, don Manuel, porque era parte del respeto, don Manuel. Ay de aquel que consiga locura, no se refiriera al benemérito con mucho respeto, con miedo. Entonces, don César habla de don Manuel Estrada Cabrera, de los procesos en materia educativa, en materia, se mezclan las rentas del Estado. Buena parte no era solo los impuestos del café, sino del aguardiente. La venta del aguardiente, cosa difícil de creer, pero era el Estado el más interesado y hasta estimulaba, daba premios. Le llamaban patentados a los que tenían el derecho a vender licor. Le vendemos la patente para que usted venda licor, pero hay una cuota mínima de venta
por 1 año. Si la cumple, le prorrogamos y usted seguirá siendo patentado, y otros que pasaban 20, 30 años como patentado. Porque si llegaban al mínimo, les mantenían. Pero si sobrepasaban el mínimo de ventas de licor, pues les daban premio. Les cobraban menos impuestos, porque por cada botella eran 2 centavos. Con el, entre comillas, subterfugio de que ese impuesto era para la educación, para pagar el sueldo de los maestros. Entonces imagínense, financiar la educación vendiendo aguardiente, pues qué gran contradicción, ¿verdad? Entonces don César nos va a hablar de los tiempos de don Manuel Estrada Cabrera. Y también, recuerdo que el licenciado dijo la semana pasada, don César en política no estuvo más que en el Partido Unionista por un tiempo, y después como que se sintió desengañado y se separó. Aunque sí, recordó usted, escribió un artículo sobre los apolíticos. Y él decía, no podemos ser apolíticos, puesto que si no participamos, entonces ¿de qué nos quejamos? Si no nos metemos, no exijamos. Pero sin embargo, él no lo hizo. Y aquí, en la novela, pues menciona al sucesor de Manuel Estrada Cabrera, a Carlos Herrera Ilú. Y aquí es donde, perdón, aquí, este es mi ejemplar, que ya lo tengo marcado. Menciona precisamente su desengaño. La novela, si uno la quiere situar en el tiempo y en el espacio, el tiempo de la novela ocurre en exactamente 5 meses. No, 8. Finales de septiembre de 1920 a mayo de 1921. En mayo de 1921 todavía gobernaba Carlos Herrera. Pero don César hace referencia a que, por ejemplo, a don Manuel Estrada Cabrera dice, sobre todo a los muchachos de familias conocidas, a los que solían adular, haciéndoles sentir el peso de su fuerza y de su autoridad, incontrastables y temidas bajo la tiranía de don Manuel. Porque resulta que don Ángel, antes de llegar como tenedor de libros a la finca, había sido telegrafista. Y a él le asustaba, dice, que la mayor parte de telegramas eran de adulación al tirano o poniéndolo al tanto de posibles complots en su contra. Y dice, el telégrafo de aquella ciudad tenía 2 misiones exclusivas, que en el fondo eran una y la misma: mantener el orden de don Manuel. Observen, no dice Estrada Cabrera, don Manuel, uno ya lo sabe, transmitir telegramas adulatorios al señor presidente y denuncias de complot más o menos imaginarios. Pero aunque fueran imaginarios, atraerlos. Por eso es que había más enemigos políticos en la cárcel que trabajando. Y todavía dice que se fraguaban en la sombra los enemigos, los ingratos, la hidra del conservatismo desde la sombra reprobable. ¿Por qué la hidra del conservatismo? Porque supuestamente el régimen de Manuel Estrada Cabrera era liberal. Liberales y conservadores, se recuerdan uno de los estribillos de la Chalana. La venden los liberales y también los conservadores, decía Miguel Ángel Asturias en ese estribillo, ¿no? Pero ese es uno de los aspectos que don César Brañas nos hace ver en esta novela. ¿Cuál era la situación de vida en aquel entonces, tanto en la ciudad como en el campo? Y por eso es que nos recordamos de las palabras del licenciado Luis, porque don César pues, sí participó en las actividades del Partido Unionista, pero manifestó su desencanto a través de esta novela al hacer venir a Alfonso, lo hace venir a la capital en mayo de 1921. Y dice, Alfonso regresó a la capital a ver cómo iban las cosas, unos trámites, fue al Teatro Rex, que no era más que un cine, y ese teatro sí existió. Llegó
al Parque Central, dice, y todavía estaba la efigie de Cristóbal Colón, del descubridor, porque ahí estaba. Después fue trasladada a donde se encuentra ahora, al final de la Avenida Las Américas. Pero también dice acá en página 64, solo Alfonso no se muestra del todo contento. Y cuando visita a la capital, sobre todo ahora en la agitación libertaria, en que se hundiera hasta los ojos en el derrocamiento de las tiranías, hace a Alfonso participar en el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera, posiblemente él mismo, que probara los ácidos deleites de la acción, de la política militante, del ardor revolucionario, todavía no apagados ni causados en la capital de la República. Pero dice, pero que sin embargo, aquí viene el pero, sin embargo, le parecían ya distantes, incompletos, defraudados y prestos a extinguirse todos los nobles ímpetus del pueblo bajo la aluvión de la demagogia reinante. Porque lamentablemente el gobierno de don Carlos Herrera pues fue demasiado tambaleante. Él ha sido criticado porque era demasiado bueno, demasiado ingenuo. Era un señor de mucho dinero, propietario, conocemos por el ingenio Pantaleón. Por eso a él le decían el azucarero y a su sucesor rapadurero, rapadura. Pero el azucarero Carlos Herrera tenía bien su empresa agrícola, pero para conducir el país no tuvo los arrestos del caso, y después de haber sacado a los liberales, resultó que los mismos cabreristas volvieron al poder porque les fue dando varios puestos de importancia, y al final, el 5 de diciembre, pues, le dieron un golpe de Estado. Describe la vida en la ciudad capital en esta novela, y dice acá, siempre en la página 64, miren cómo lo resume. Nido de vicios es la capital, perdición de jóvenes, osario de hombres. O sea, estaba hastiado, decepcionado de la vida en la capital, y por eso es que el personaje Alfonso pues le va agarrando el sabor, el modo a vivir en una finca donde se creía que está aburrido, que no sé cuánto, pues como que le va agarrando el modo. De la ciudad capital habla de los prostíbulos, habla de la falta de energía eléctrica en varios lugares, y que bajo la protección del manto de la noche se cometían tantas barbaridades, porque todos con su candil, con su candela, entonces daba más chance para delinquir, para, como dice aquí, para quitarle la honra a tantas mujeres virtuosas. Sobre el alcoholismo y las rentas del Estado lo refiere varias veces. Y no solo lo hace César Brañas, esto también lo denuncia Flavio Herrera, también lo denuncia Miguel Ángel Asturias, también lo denuncia Rafael Arévalo Martínez, que podemos creer en ellos porque escribieron sobre su época, vivieron esa época. Si ustedes leen, por ejemplo, la monumental, porque es más de 500 páginas, obra de Rafael Arévalo Martínez, ese Pericles, que narra todo el periodo de gobierno de Manuel Estrada Cabrera, se refiere a las rentas del Estado engordadas con el aguardiente y todos los efectos que podía traer. También habla del indígena guatemalteco. Y acá podemos decir, bueno, ¿don César pensaba así del indígena o era la forma de pensamiento de la época? Yo me inclino por lo segundo. No es que don César fuera racista, de lo mismo que se acusó a Asturias. Pero ¿por qué la diferencia? A Asturias se le acusó de ser racista en su tesis de grado, El problema social del indio, en 1923, y a César Brañas, a Flavio Herrera y a otros autores no. Porque teníamos un blanco perfecto. El más famoso escritor de Guatemala y de Centroamérica y del Caribe, el único premio Nobel, teníamos que encontrar algún defecto, porque así somos los chapines. Somos cangrejos, decía el presidente Juan José Arévalo. Cangrejo porque alguien va escalando y lo jalamos. Estamos felices de que nunca haga nada. Pero si alguien empieza a florecer, a escalar socialmente, ahí vemos cómo lo jalamos como los cangrejos.
Y porque él decía, miren, pongan unos cangrejos en una cubeta y van a ver. Quieren ustedes jalar a uno, los demás se le cuelgan y no lo dejan salir. Que así somos. Entonces, a don César no se le acusó de racismo. A lo largo de la novela, pues descubrimos varias frases que podíamos decir, uy, pero qué racismo. Pero más que todo, podemos pensar nosotros que son condiciones de cómo se pensaba en la época. E incluso, don César pone en labios de Adelia, la muchacha, mi esposa, pone de que ella estaba contenta en la capital, en sus clubes de té, en sus clubes de esto y del otro, molesta porque su hermano se mantenía mucho tiempo en la universidad, que no se miraban, pero ella feliz está en la capital. Nunca había encontrado o había estado en contacto con la realidad. Recordemos acá, la familia de Adelia y Alfonso, la mamá, habían venido a mí. Antes de que el papá muriera y que fuese hospitalizado, pues estaban bien. Pero el pobre señor padece de demencia, es hospitalizado y muere. Y también el abuelo. Tenían el mismo problema mental. Esa es una de las razones para que Alfonso se empiece a preguntar. Y le pregunta directamente a doña Carmen, a la mamá, mira, no, que mejor no hablemos de eso. Pero esa podría ser una excusa para el autor, para hacer ver. Ocurrió el incesto porque los dos hermanos tenían un problema hereditario, congénito. Entonces, que iba a ir creciendo conforme pasaran los años y se iba a manifestar de un momento a otro, aunque ellos no quisieran. Pero la mamá nunca le cuenta a sus hijos por qué su papá había muerto. Pues falleció en un hospital de dementes. Demencia gradual. Y resulta que el abuelo también. Entonces, esas taras hereditarias pues, son las que servirían, pensémoslo así, como excusa para que ambos hermanos hayan cometido el incesto. Yo quisiera ser psicólogo para poder interpretar esas partes de esta novela, porque don César, a la gran, qué forma de decirlo, no de una manera descarnada como esos cantantes raperos que ya falta que hasta pongan video ilustrativo para lo que están queriendo cantar. No, nos da lugar a pensar, a razonar. Y por eso es que ahora, regreso al tema, no voy a acusar yo a don César de racista. Él está plasmando en su novela las expresiones de la época que desgraciadamente todavía persisten. Eso es lo peor. ¿Cómo podemos decir que don César o Asturias eran racistas si actualmente, a más de 100 años de haber sido escrita esta novela, seguimos con las mismas taras? Ahí sí, nosotros somos tarados por creernos que raza superior. Acabo de ver unas series que describen la Segunda Guerra Mundial, el imperio que quiso ser el imperio alemán y sus ansias de creerse la raza aria. Y por eso había que exterminar a los judíos, a los húngaros, a los gitanos, porque ellos no valían nada. Alguien me hizo, ¡ala! ¿Cómo eran de Curulata? Y aquí en Guatemala también. Esta novela es producto de su época. Don César publicó un artículo que aparece en una de sus crónicas, ya recopiladas en los libros, donde hace referencia a que hay muchos que escriben sobre la situación del indígena, pero de una manera de quedar bien, porque en la práctica siguen tan racistas como antes. También habla acá del turismo de postal, ¿va? Los denigramos a muchos de nuestros compatriotas, pero para las fotos de postal, ahí sí va, con colorcitos y qué bonito, ¿va? Pero no somos tan
ciertos para decir las cosas. Bueno, otro de los temas, las condiciones de vida de los trabajadores en una finca, y ahí estamos hablando, en algunos momentos él les llama indios, les llama mozos, les llama colonos, les llama campesinos, pero sí hay un par de páginas donde describe cómo se vive dentro de la finca. Y dice, los hombres se visten de esta manera, las mujeres de esta otra, viven en ranchos pajizos, algunos tienen techo de lámina, más negro que a saber qué, porque la cocina está dentro del mismo cuarto, entonces se pone negra la lámina, los que tienen suerte, porque los otros son techos de paja. Y hace referencia aquí a las palmas, que también techo de palma, que también se utiliza, pero dice piso de tierra con hoyos, porque ahí salen lombrices, hormigas, son popos, etc. Ahí mismo está la estera para cocinar. En el mismo cuarto, es un cuarto de todo. Lo único que no dice es si ahí hay sanitario. Obviamente que no iba a haber, ¿verdad? Porque se recuerdan los censos antiguos. La pregunta, ¿tiene sanitario? Y salían los porcentajes horribles. 20, 30% tiene sanitario. El resto, letrina algunos y otros, el campo. Alguien se atrevió a poner, y lo regañaron, pero era la realidad, los coches. Porque también. Entonces, esta novela pues nos da un relato, nos describe cómo era la vida en la ciudad, en el campo, las condiciones de vida de los trabajadores en la finca. También habla de las empresas extranjeras. En particular, no menciona los nombres, no menciona a la UFCO, United Fruit Company, pero sí habla de esos pulpos norteamericanos, que sí da ese apellido, que se apropian de las riquezas de nuestro país. También habla de la IRCA, o sea, el tren. La IRCA eran las siglas en inglés de la International Railway Central America, que después se convirtió en fuego y después se convirtió en una. No. Pero don César pues nos da todo un collage, una miscelánea de temas que podemos aprovechar. Es por eso que yo la comparo con la seminovela de Flavio Herrera, 20 rábulas en flux. Nos pone las características de la sociedad del campo en esa misma época de 1920. También habla de los alemanes, que eran los propietarios de café, y de algunos españoles, que también eran propietarios de fincas de café. Pero se habla a los alemanes en esta novela. Los mecanismos para obtener votos en las elecciones, yo creo que solo cambió el nombre. Hoy hablamos nosotros de los acarreados, ¿verdad? Para época de elecciones, y que va a haber un meeting, llegan 20, 30 camionetas de acarreados, les pagan y les dan una su bolsita con un pan, un jugo, y ahí están. Yo no sé si felices, ¿verdad? Pero, como dijo alguien, para que me traigan a conocer a la capital y que nunca había venido, pues, y gratis yo vengo y voto, ¿verdad? Pues los mecanismos para obtener los votos en las elecciones los describe don César, y nos dice en esta novela, el jefe político, lo que ahora se llamaría el gobernador departamental, le da la orden a los finqueros: miren, día de las elecciones tienen que mandar a sus mozos a votar por. Nada de que el voto es libre, secreto, no, de una vez con nombre y apellido, y todavía dice, so pena de. Y me daría mucha pena el tener que utilizar otras medidas para... nada más caro, no canto un gallo. Así se daban las cosas. ¿Por qué don Manuel Estrada Carrera se religió 3 veces? 22 años. Primero, cambiaron la Constitución. La Constitución era de 1879, elaborada por Lorenzo Montúfar a la medida de Justo Rufino Barrios. Por eso decía, era una jaula, pero con los barrotes de seda, ¿verdad? Porque la fiera, así le decían a Justo Rufino, podía quitar esos barrotes de seda y salirse, entrar a su antojo.
Pues esa constitución tenía la prohibición de la reelección. Pues vino don Manuel y modificaron el artículo 66. Entonces ya se podía reelegir. Así fue en 1905, 1911, 1917 creo. Y los mecanismos eran los mismos. Todo el mundo votaba por Manuel Estrada Cabrera y por eso en la tercera reelección ganó por abrumadora mayoría de 10 millones de votos para una población de 2,5 millones. O sea, aquí vemos 10 personas, pero aparecemos firmando 50, porque hay que justificar el gasto, dice la Contraloría, ¿va? Si no, le cobran aquí a don Luis el café y tienen que firmar. Sí. No, es que lo he visto. Y si no, ¿cuál es el caso de las canastas navideñas con aquella factura falsa? Bueno, entonces, ahí está lo maravilloso, pues, de esta novela. La medicina alternativa. Don César no estaba de acuerdo. La cuestión. Pero se refiere a que como Alfonso, el personaje principal, es médico, pues entre sus tareas, pues en la finca, le llegan a hacer consultas y que pone una inyección por aquí, que una pomada por allá. Pero, dice don César, pero el problema era que muchas de las personas no muy le creían a lo que él les daba de tomar o de beber, porque dice, pues creían más en aquí está lo de las elecciones, de de diputados vecinas, ya los rebaños de mozos irán disciplinadamente a manifestar su devoción por la causa liberal. La causa liberal no era más que la de Manuel Estrada Cabrera, ¿no? Pero dice, Alfonso practicaba la profesión en un corredor de la hacienda, ni siquiera clínica, curando o paliando las infelitas dolambres de mozos y rancheros. Ponía sutiles inyecciones en los recios brazos de las mozas. Componía brebajes complejos que los enfermos tomaban con safia desconfianza, habituados a los remedios caseros, a la empírica ciencia de curanderos, brujos y comadres, hierbajos, ungüentos, polvos misteriosos, que curan sin duda, pero que deben influir muy eficazmente en las progresiones de la mortalidad campesina. Obviamente, si tenemos el concepto de medicina alternativa, no podemos decir que muchos de los brebajes naturales sean malos, no curen. No, mucha de la medicina química está preparada con base en extracto de diversas plantas y minerales. A veces la forma. Pero don César pues no estaba de acuerdo con ese tipo de medicina alternativa. Es como cuando le dicen ahora, mire, para curarse ese su empacho, tómese una agüita, un té de esto y lo otro. Uno prueba, dice que no me curó. Es que porque había luna llena. O sea, no es la medicina la mala, sino que había luna llena. Finalmente, otro aspecto. Si el 90% de la población, según el censo de 1921, era analfabeta, imaginémonos el proceso, a nivel de compulsión religiosa. Entonces empiezan los evangelistas, le llaman, a venir a Guatemala. No era la primera vez en 1921. La primera muestra que se tiene así clara de un evangelista fue en 1946, en tiempo de Rafael Carrera, don Federico Corol. Él trajo varias Biblias en español y el arzobispo las prohibió, porque era un anatema. Esas eran herejías. La única Biblia es la Sagrada, Apostólica y Romana, escrita en latín, que nadie entendía. Pero esa es la única. En cambio ellos la traían hasta subrayada, con colores, no, prohibido. Dice que de 28 Biblias solo pudo vender 4. Y que de esas 4, una se llevaron a la cárcel al que la había adquirido. Pero así era la situación de Guatemala en 1946, de tal suerte que en 1871 viene la Revolución Liberal de Miguel García Granados y Justo Urbino Barrios,
Miguel García Granados gobernó como presidente del 71 al 73 y del 73 hasta el 85, don Justo. Pues don Justo autoriza en 1882 la creación, la avenida de la que conocemos como Primera Iglesia Presbiteriana, que está aquí atrás del Palacio Nacional. O sea, legalizó el ingreso, porque la Constitución ya decía libertad de culto. Entonces, que entren todos. Y uno de los ideólogos del liberalismo, don Lorenzo Montúfar, dice, miren, yo fui alumno de don Federico Cró, él nos enseñaba inglés hasta que lo echaron de Guatemala. Si no, yo hubiera aprendido mejor inglés con él que con otros. Pues don Lorenzo Montúfar fue el que redactó ese artículo de libertad de cultos, y don Justo, pues digo, está bien, porque ¿cuántas propiedades no le expropió a la iglesia? Y en 1920 venían misioneros, igual que ahora, pero los veían, así como dice don César, la invasión evangelista. Y también habla de los colportores. Los colportores no eran más que los distribuidores o vendedores de Biblias y literatura evangélica. Pero relata que en una de las fincas aledañas a la Perla vinieron 2 mujeres, 2 varones misioneros gringos, y fueron sacados a pedradas. Y todavía ellos se reían y decían como que les gustaba el martirio. Bueno, yo diría, esta novela da para mucho. No es solo el morbo que alguien pudiera pensar, el incesto, ¿dónde está? Apenas 6 páginas y no dicen mucho. No, da para mucho en cuanto a que describe muchas situaciones de la Guatemala de esa época. Analizado desde el punto de vista de una experta en literatura, la licenciada en letras María Hortensia Morales Flores, ella escribió su tesis Las Guarias de Febrero, precursora del criollismo guatemalteco. La escribió y publicó en marzo de 2006, leyendo esta versión del año 2000, que en la tesis dice, la leímos en el 2002. Pues me ganó, dije, porque yo la leí en el 2004. Y yo se la recomiendo, la pueden descargar de internet. Dentro de... el índice es de 4 páginas. Yo solo transcribí, que nos ubica la novela por su título, por el argumento, el asunto de la novela, el personal, el asunto político histórico, que es a lo que me he referido en estas expresiones, el motivo de la novela, dice la temática, el pesimismo, la inadaptación, la demencia, la tristeza, el suicidio. Hay un muchacho que se intenta suicidar, Leopoldo, porque está enamorado de otra patoja, Margarita, que a la vez Alfonso le andaba haciendo la corte y ella siempre le decía que no, pero sí quería, pero no mucho, tenía miedo. Pero Leopoldo se quiso suicidar y Alfonso lo salva. El ambiente rural, el ambiente urbano, ya lo comentamos. La licenciada habla también del tiempo objetivo, del tiempo subjetivo. El tiempo objetivo, porque aquí nos menciona a Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, a Vicente Serna, el predecesor de Justo Rufino Barrios, a don Manuel, a Carlos Herrera. Hasta ahí se queda, con Carlos Herrera. O sea, hay un tiempo histórico, pero también un tiempo subjetivo. Yo la sitúo, la novela ambientada entre fines de septiembre de 1920 a mayo de 1921. Y lo digo así porque cuando Alfonso llega a la capital, dice, de visita nada más, observa que están construyendo el palacio, el que comúnmente la población le llamó el Palacio de Cartón, porque lo hicieron hacia la carrera como una donación de los chinos, y las paredes eran tan delgadas que le decían Palacio de Cartón, y ese palacio se quemó en 1925. También dice, entre los personajes y caracteres, habla de la presentación de los personajes, o sea, de Alfonso, de Adelia, de la mamá de Carmen, el tío don Jorge, el tenedor de libros, son los personajes principales. También habla del incesto, la licenciada,
y del asunto indígena. O sea, esta tesis la pueden ustedes descargar, portal de la universidad, entran a la biblioteca de la USAC, la biblioteca central, y ahí lo van a encontrar. Y la descarga. Por aparte, yo me permití hace unos años, en el 2009, escribir el mismo título que les digo hoy a mi plática, digresiones acerca de la novela de César Brañas, Los Bares de Febrero. Lo publiqué en el 2009, pero lo reedité ahorita en febrero de 2023 para fines de esta plática, así que lo pueden ustedes descargar gratuitamente, porque como decía don Clemente Marroquín Rojas, gran escritor, político, vicepresidente de Guatemala, cuando él publicó varios de sus libros en 1971, le puso acá en el reverso de la página: no me reservo ningún derecho de autor. Entonces yo le copio a don Clemente, pueden ustedes descargar, que la idea es difundir la obra de don César Brañas. El trabajo que hacemos algunos, como la licenciada, de examinar esta novela, es una excelente tesis. Examina en algunos palabra por palabra, lo que uno no puede hacer, porque qué voy a saber yo de silogismos, metáfora y todos esos términos que usan los expertos hasta en filología. Pero ahí lo pueden ustedes analizar. Las contribuciones que hacemos es nada más con el ánimo de difundir la obra de nuestros grandes autores. Para mí, como lo dije hace pocos días, don César Brañas es un clásico. Algunos dicen, eso lo escribió un autor cubano. Un autor es clásico porque todo el mundo lo cita, pero nadie lo lee. O lo feo. Pero le da otra excepción. No, es clásico porque cada vez que uno vuelve a leer a ese autor determinado libro, va a encontrar algo nuevo, algo en lo que no había reparado la vez anterior. Y créanme, yo tuve que hacer el ejercicio, igual que ustedes, de releer esta novela. Y encontré otras cositas, pero esas no me las voy a decir. No, la idea puede ser de que nos contaminemos todos de... Acá, en esta biblioteca, tenemos una mina de oro. En tiempos de pandemia o en tiempos del cólera, decía el premio Nobel García Márquez, pues no se podía ingresar libremente. Ahora, pues se hace una cosita previa, creo. Ya puede uno venir con más libertad. En la Valle de Herrera todavía no se puede. Yo lamento. Ni yo he podido entrar, más que la semana pasada entregué un par de discos con un juego de archivos sobre Flavio Herrera, y en el portón. Allá también tiene la misma situación que acá, ¿no? Tiene mucho personal que está ahí. ¿Cómo me dice usted? Posando, ¿verdad? Yo abusivamente invadiendo. Pero no, la idea es, tenemos la valiosa oportunidad que esta mina de oro, pues tiene toda la obra de don César Brañas. Y siendo un autor clásico, porque cada vez que lo leemos encontramos algo nuevo, a pesar que ya lo leímos 2 o 3 veces, pues nuestro mejor trabajo debiera ser insistir poco a poco. No importa si son 10, 20 personas. A veces es un poquito triste todo el esfuerzo que hizo el licenciado Herrera para organizar un evento y que no venga mucha gente. No, pero esto poquito a poco va a ir creciendo. Si, como decía la Filgua, con eso empecé la plática, vamos por un país de lectores, pues contribuyamos a ese objetivo, de tratar de ir. No podemos forzar a nadie, ni a mis hijos les puedo yo decir, vas a leer esta novela porque yo quiero que la leas. Peor es, nadie puede leer a la fuerza. Así como dice aquel dicho, va, ni la fuerza ni la comida es buena, pues la lectura tampoco. A mí me obligaron a los 12 años a leer El Erial, de Constancio C. Vigil. Qué aburrido lo sentí. Y en la noche, cuando venga, me tenés que dar a la gran peor. ¿Cómo me pretendieron obligar a leer un libro a la fuerza? Y en menos de 12 horas yo tenía que presentar un resumen. Y me cayó. Porque mi papá, yo no entendí.
¿Y dónde? ¿En qué página llegaste? Así, con miedo, ¿verdad? No había pasado ni la tercera. Años después encontré la primera edición de esa obra. ¡Ah, qué belleza! Acaba de decir la licenciada. Hasta don Flavio Herrera tiene un artículo sobre los Constancio Cerigil, pero nuestra tarea no es forzar a la gente a que lea, sino a motivarla, a inducirla, dije, pero a veces se malinterpreta la palabra, entonces motivar a las personas. Y qué buena tarea, licenciado Herrera, la que ustedes hacen por acá. Poquito a poco se llega y esperamos seguir contribuyendo. Y pues de mi parte, muchas gracias por su atención. Si dormía alguien, ahí me disculpan. Bueno, vamos a ver si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta. Pues, buenas tardes, señor Unos Augusto. minutos. Yo también tengo un dicho últimamente que he agarrado y a Luis se lo he dicho, valga la redundancia, que digo yo, tengo el mal hábito de perder mi tiempo leyendo, ¿va? Que es muy difícil hoy encontrar gente casi de todo nivel, desde jóvenes hasta gente adulta, que le guste leer. En realidad es demasiado poco. Da pena, pues, ¿verdad? Porque básicamente el celular es el que le llaman ahora el teléfono inteligente. Entonces yo digo, entonces el que lo tiene es tonto, ¿va? Porque respondes el teléfono, ¿va? Pero son cuestiones de criterio, de moda, y como decía el licenciado, con respecto a la novela narrativa, para mí es un punto básico en el sentido de paso a paso va dando a conocer las vicisitudes de todo tipo de la cultura, de la educación, porque no es lo mismo de lo que se vivió en aquel momento. Las cuestiones políticas se repiten ahora en otra época con otro tipo de sistemas de celulares, los software que quieren meter para trastocar en cierta medida las votaciones, digo yo, ¿va? Porque yo me recuerdo cuando se metieron las primeras computadoras, cuando participó Álvaro Arzú, yo recuerdo que Ahí sí, para luz. se fue la luz 15 minutos Sí, y cuando vino ya había ganado. Entonces digo, "¿Y qué onda?", como decimos nosotros, ¿verdad? O el guatelazo en tiempos de... También. Entonces, eso por un lado, y por el otro, nos da a conocer también la realidad que no ha cambiado mucho en todos nuestros 108 kilómetros cuadrados, de que yo como arqueólogo pues he caminado muchos lugares en Guatemala, y créanme que hay lugares donde los ranchos y los pisos de tierra se siguen manteniendo. Sí. Como dice la ministra de Educación, que 43,000 pupitres se mandaron así, y son casi 2 millones de estudiantes, y dice uno, "¿Y entonces en qué estamos y los asesores para qué les pagan?". Por un lado, ¿ah? Y por el otro, pues la vivencia en sí de cada cuestión que pasa en la finca, en muchas se repite en la actualidad, ¿ah? Porque también es así que yo copié un pedacito que le decía a Luis, que no tuvo mucho tiempo, donde yo encontré algo que a mí me gustó mucho, que dice, en función de la esclavitud, que también se habla, pero de manera suave, en función de los recogedores de café. Y dice esto que escribí aquí en la página 36, dice, cada hacienda es un calvario y cada cafeto una cruz. A la gran, decía yo, la miseria en la que se vive en esas fincas hasta la fecha, y hasta en la zafra ahora, porque ya no se dice, no dejan entrar a periodistas ni nada, pero la situación está difícil. En conclusión, no quiero redundar mucho, pero es una narrativa de la vivencia y la historia de la sociedad guatemalteca emperifollada, como decían en aquel tiempo por Perifoy, que fue que participó en votar a Jacobo Arbenz, que andaban todas arregladas, pero vivían con una cuestión de vicios y cuestiones de ese tipo, lugares de antros de vicios, y la miseria y la pobreza que existió tal vez a más nivel, tal vez un poco menos ahora, pero que sigue existiendo. Yo en realidad, cuando Luis me dijo, ¿vos querés participar? Sí, le dije, porque como les dije al principio, tengo el mal hábito de perder mi tiempo leyendo. A mí me regañan a veces, hasta en mi casa, ¿y por qué lees tanto? Si nadie te paga, por eso no pagan. Y dijo yo, sí, pero lo que yo sé, yo puedo estar aquí y leer un libro de España y yo sé que hay en España y usted no, le digo yo. Ay, sí, ¿verdad, Messi? Y es una realidad, ¿ah? Entonces, yo en lo personal, a mí me encantó, y si puedo más adelante
creo que voy a retomarla porque logré llegar con la página 96 por el trabajo que tuve cuando me la dio Luis. Tengo que estar trabajando en otras cosas y cuando podía me ponía a ver, ¿verdad? Pero en lo personal me gustó, honestamente me gustó. He leído uno o dos cuestiones de poemas sobre el profesor César Raya, pero esta la voy a volver a leer, seguro, porque me dejó así encantado. Y aprovechando lo que dice aquí nuestro Me gustó. común amigo, la frase que él cita, de página 36, por si lo quieren apuntar, es parte de lo que descubrí, entre comillas, ahora, porque no le puse atención cuando don César escribe, y Alfonso recordó los versos de poeta, lo que acaba de leer acá, Luis. Y ahora me pregunté, ¿y quién sería ese poeta? ¡Hala, qué maravilla! Lo encontré. No fue más que José Joaquín Palma. ¿Quién fue don José Joaquín Palma? Pues el autor de la letra del himno nacional de Guatemala. El poema se llama A la Independencia, escrito en 1893. O sea, don César, aquí ustedes pueden encontrar citas o referencias a varios autores. A Voltaire, por ejemplo. Y en boca de Alfonso. De su tío Jorge, que cuando era joven también. Él andaba ahí en zafarranchos y estuvo en determinada batalla con Justo Trujillo Barrios. Pero acá extrañamente no nos dio el nombre del poeta. Solo dice Alfonso recordó los versos del poeta. Pues el poeta fue don José Joaquín Palma. Entonces ahí pueden apuntarlo en el margen de su libro, que yo eso hice. Entonces, por eso es que le llamo, es un autor clásico. Cada vez que uno lo lee va a encontrar algo, entre comillas, nuevo. Eso no está en este texto que publiqué, pues eso fue en el 2009 y este descubrimiento es reciente. ¿Alguien tiene? Además de toda la riqueza que habla el libro, ¿verdad? También habla de la familia, de por qué llegó esa familia a la finca, ¿no? ¿Por qué? Por la situación de la familia que está como pasando penas. Fueron ahí y Alfonso, que tenía se sentía mediocre, dice en un pedacito, ¿verdad? Sí. Se sentía mediocre porque no sentía él que iba a desarrollarse o a explotar su profesión. Y menos en una finca donde la mayor parte eran mozos. ¿Cuánto podían pagarle por sus consultas? Y la presión social. Porque la mamá se lo dice. Tenemos, y el tío Jorge, la esperanza en ti. Porque es una familia venido a menos. Don Jorge, el tío, no era el dueño de la finca. Él era el administrador. Solo el administrador, pero no era el dueño. Claro, como administrador tenía autoridad para, venga, sí, más de 4 meses metidos en la finca, ¿va? Pero a pesar de que Alfonso no estaba conforme por estar en la finca, Ajá. ya al regresar a la ciudad ya no le gusta. Entonces, por eso decía yo, esa es la parte donde podía intervenir un psicólogo o psicóloga que tratara de ponernos en circunstancias que pudo haber animado y haber hecho cambiar el panorama egoísta que tenía Alfonso al principio de ser un médico de renombre, que ganar mucho dinero, que muchos llegaran a consultarle solo para darse el tupé de que fueron tratados por el doctor Alfonso. Ese era su egoísmo, pero ya estando en la finca y se da cuenta que sus sueños eran absurdos, porque la mamá lo presionaba. Es que tenemos la esperanza. La esperanza era que el doctor, pues, los ayudara a recuperar. Todo eso dice acá, don César usaba esa palabra, tiempos idos ya. Pero no se pudo. Pero sí, pues, la novela da para varias. Yo hasta pienso para antropólogos. ¿Cómo asocia ahí el tema de Brañas, que es el tema de inadaptabilidad? Porque Brañas casi que era así también con la sociedad que se escondía y todo. Y el tema de Alfonso, que como que también no se adaptaba a ese entorno
del campo, porque usted bien dice que eran de otros estratos sociales y él un profesional. Yo lo asocié mucho con también la vida de Brañas. Yo no podría decir que es novela autobiográfica, pero siendo la novela de un joven de 21 años, su segunda novela, la primera fue La Emérita, esa se la publicó, esta la escribió pero no la publicó en vida, ¿no? Fue hasta el año 2000. No se puede pensar que sea autobiográfico, pero sí un reflejo parcial, obviamente, de la sociedad de aquella época, donde todavía muchas situaciones se mantienen. El racismo sigue vigente, querramos o no querramos. Aunque haya una ley que me diga que por ley es prohibido que yo sea racista, si eso lo aprendí de pequeño, como yo le comenté a un ministro de Cultura, le dije, mira, yo me quité las telarañas leyendo a Severo Martínez. De veras, solo leyendo La Patria del Criollo y después su segundo libro, que eso lo leí años después, Motines de Indios, entendí que el primer enfermo era yo. Había que curarse de ese racismo. Pero es que eso lo aprende uno desde la casa, desde pequeño. Entonces, no hay ley que lo vaya a evitar. Posiblemente lo reprima, pero aún así, a veces uno ve las noticias en Estados Unidos que policías que golpean y matan a un afroamericano. Pues, ¿qué ha pasado lo mismo? ¿Y por qué no nos duele ni nos molesta que aquí pase eso? Pero ella dice, ay, sí, pobrecito. Tan racistas son ellos como nosotros. Pero eso es lo que don César Brañas nos permite interpretar. ¿Cómo era? Perdón, mejor pongo esto porque esto está bastante. ¿Cómo era la situación de vida? Y cómo el personaje Alfonso se da cuenta, e incluso Adelia. Los dos son personajes principales. Porque ella venía de un mundo así, de chica fresa en la capital, sin pisto, pero ella creía que, porque la mamá los tenía así, ciegos. Nunca les digo que no tenían dinero, que porque el papá enfermó de demencia y hubo que hospitalizarlo, después murió, se quedaron sin nada, y que lo poco que tenían ella lo ahorraba para financiar los estudios de medicina de Alfonso, con la esperanza de que cuando él se graduara, entonces ya recuperar la inversión. Era una presión en el muchacho. Pero don César nos hace ver esta situación social, socioeconómica, etcétera, de la vida en la ciudad y en el campo, y cómo nos puede cambiar el darnos cuenta de las condiciones. Adelia, después de ser una chica fresa, digamos, hoy en día, se da cuenta que, híjole, no es así la cosa. Y ella misma dice, aquí en la novela la llama que era una especie de Sor Paulina, de Vicente de Paul, o sea, como que fuera una monja, dice, queriendo resolver los problemas de todo el mundo, sabiendo que no tenía un solo centavo para ayudarlo. Pero dice, con solo escuchar a las mujeres que le contaban sus problemas, primero ella se fue dando cuenta de la situación, y a la inversa, las mujeres de la finca encontraron al fin que alguien de los patrones las escuchara, por lo menos ya era algo, porque todos eran invisibles. Y por eso ese poema, lean el poema A la Independencia de don José Joaquín Palma, y está hecho a la independencia de Guatemala, y dice, y el Quetzal se quedó mudo después que vinieron los conquistadores, y sigue mudo viendo tanta injusticia que hay en este país. Duro el poema, pero bueno. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo solo quisiera agradecerle a usted Nada que ver. por la charla tan amena que nos dio. Yo creo que todos quedamos muy satisfechos de eso, y si nos llegó a aclarar un poco por el libro, ¿verdad? Porque cuando uno no tiene mucho hábito a la lectura, le cuesta un poco leer, ¿verdad? Entonces, ya ahorita lo que había quedado más o menos usted nos aclaró bastante. Y al darnos cuenta que don César Brañas, o sea, el tiempo casi que no ha pasado, con otras palabras, pero casi que no ha pasado, porque cosas que se veían ahí, se
están viendo ahora. Y entonces, y tal vez con más graves, Más gruesa. más gruesas. Entonces, le agradecemos bastante, ¿verdad? por su charla tan amena. A la orden. Y a todos ustedes, porque también es, y a las Muchas chicas. gracias, También. nos aclaró un montón porque, Sí. porque yo le digo la verdad, yo a veces me sentía confundida, pero con esta práctica que nos dio usted, pues me aclararon un montón de cosas que me habían quedado como en el aire, pues, ¿no? Que como dice usted, al releerlo va descubriendo muchas cosas, y ahora con su plática descubrió un montón de cosas que quizás habían quedado en la lectura, habían quedado con dudas, ¿no? Muchísimas gracias. Pues a usted. Queremos, ahorita le vamos a darle reconocimiento al licenciado por el agradecimiento de la charla, licenciado. Que nos acompaña la- Muchas gracias, licenciado, por compartir con nosotros todo ese conocimiento que tiene, ¿verdad? La exposición muy interesante. Y en nombre de la Biblioteca Central y la Dirección General de Extensión, la Dirección General de Administración, le hacemos entrega de este diploma, que es un pequeño reconocimiento a todo el aporte que usted hace, ¿verdad? Y lo interesante también es estas actividades que está promoviendo, como usted bien decía, los compañeros, tanto el licenciado Luis Herrera, la licenciada Yolanda Santizo, ¿verdad? Y a todos quienes nos acompañan, ¿verdad? Porque esa es la función de la biblioteca, ¿verdad? Estamos trabajando para fomentar el hábito de la lectura que nos hace tanta falta en este momento. Entonces el diploma dice así: Biblioteca César Brañas y Biblioteca Central otorgan el presente diploma de reconocimiento al licenciado Ariel Batres Villagrán por su excelente participación como moderador del Club de Lectura Presencial sobre la novela Las Guarias de Febrero, realizado en Biblioteca César Brañas, Guatemala, 28 de febrero de 2003. Aparecen las firmas del licenciado Luis Herrera, coordinador de la Biblioteca César Brañas, y de su servidor. Muchas gracias.